¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, se ha definido el grupo B, uno de los grupos que faltaba definirse, todavía faltan dos grupos más, pero ya sabemos que en el grupo B Venezuela quedará como líder definitivamente con 9 puntos. Extraordinario lo de Venezuela con el Bocha Batista, lo venimos diciendo y lo ratificamos. Ganó 3-0, no es que le ganó 3-0 a Jamaica. Es cierto que Jamaica era el equipo más débil del grupo, pero Venezuela se hizo cargo de la situación y demostró la superioridad que hoy existe entre este equipo y Jamaica. Y de esta manera, bueno, Venezuela, como dijimos, saca los 9 puntos y Venezuela será entonces el 5 de julio el rival de Canadá. Una sorpresa, realmente tenemos un cuartos de final realmente inesperado, por decirlo así, entre Venezuela y Canadá, cuyo ganador además jugará la semifinal contra el Nueva York, Nueva Jersey, contra el ganador de Argentina-Ecuador. Ecuador se ha clasificado por el grupo B también, obteniendo el segundo lugar gracias a un angustioso empate, un empate durísimo frente a México en un partido jugado en Glendale. Muy duro de principio a fin, 100 minutos además en total, porque bueno, el árbitro dio casi 10 minutos en segundo tiempo de descuento, un descuento larguísimo realmente, después de que, bueno, según el árbitro y según lo que pareció, muchos jugadores ecuatorianos caían al piso, en algunos casos haciendo tiempo, en otros realmente fue producto de lesión, pero bueno, hay que decir que fue un partido bronco, un partido duro, un partido trabado, luchado, realmente tremendo, porque bueno, se juegan mucho en ese partido. Yo diría, como dice un querido colega también que me lo decía antes, una especie de octavos de final teórico. No fue un octavo de final porque era el tercer partido de la fase de grupos, pero casi era como si lo fuese, porque el que pasaba de ese partido se iba a cuartos de final. Es decir, que era mano a mano, casi como un octavo de final. Bueno, ese partido jugado en Glendale y terminó 0-0, y como Ecuador tenía mejor diferencia de gol, por sacar los mismos puntos, los dos con 4 puntos, Ecuador terminó por arriba de México y bueno, una gran frustración para este equipo mexicano que no termina de conformar con Jimmy Lozano, que realmente no nos conformó, realmente no nos pareció un equipo realmente muy bueno. Sí que presionó, sí que trató de acercarse al arco de Ecuador de todas las maneras posibles, muy bien respondiendo Domínguez, el arquero, pero también muy buen partido de Ángelo Preciado, el lateral, realmente lo mejor del fútbol ecuatoriano del partido, realmente un gran partido de Preciado, se equivocó una sola vez, pero en general fue un gran partido con mucha prestancia, mucha solidez en la defensa. Vamos a hablar mucho más de este partido, es un partido que me parecía mucho más importante, ahí se definía el segundo, porque el primero, aunque claro, es más importante salir primero, Venezuela lo tenía bastante más accesible. Venezuela ya estaba primero antes de empezar la tercera y última fecha y le ganó, como dijimos, muy bien en Austin 3-0 a Jamaica con 3 goles, uno hecho por Bello, el otro por Salomón Rondón y el tercero por Eric García. Mucha diferencia entre uno y otro y quedó bastante claro entonces quién es el líder con 9 puntos sobre 9 y Jamaica quedó último en la tabla. El tema era el otro partido. El otro partido era el partido clave, el partido que enfrentaba a Ecuador y México. Por lo que dijimos, llegaban con la misma cantidad de puntos, Ecuador con mejor diferencia de gol, el empate favorecía a los sudamericanos. ¿Qué pasó allí? Bueno, se planteó un partido durísimo porque Ecuador, lo había dicho su técnico español Sánchez Vaz, que el equipo no se iba a reducir solamente a aguantar, que iba a tratar de atacar. No atacó tanto porque México no lo dejó, pero sí es verdad que el equipo ecuatoriano tuvo sus situaciones de gol, increíblemente en este caso desperdiciadas por un jugador veterano, muy conocedor de este tipo de partidos, como es Ener Valencia, que juega en el fútbol de Brasil, que ya jugó mundiales, que conoce muy bien, tiene mucha experiencia Ener Valencia. Sin embargo, muchas veces tuvo posibilidad de pasar la pelota a compañeros y remató mal o remató apresuradamente. Muy extraño, pero en todo caso fueron contragolpes. El que llevó el partido, trató de llevarlo siempre fue México, pero de manera muy confusa. El equipo mexicano hoy no tiene una gran figura. El equipo mexicano no es como en otro tiempo que tenía siempre esos jugadores clarividentes a la hora de llevar la pelota, o delanteros muy potentes, o delanteros con mucha habilidad. No es así, está pasando por un mal momento, depende mucho de Santi Jiménez, un gran goleador, está con el fútbol europeo, pero que tampoco anduvo bien, realmente no anduvo bien, y en general el fútbol mexicano me pareció bastante atropellado, bastante falto de claridad a la hora de definir, y chocó contra un muro que fue la selección ecuatoriana atrás. Hay que decir también, me parece importante, que en el segundo tiempo ya México intentó romper la mitad de la cancha, fue un partido de ida y vuelta total,
porque México iba como una tromba, pero Ecuador respondía de contragolpe. Y entonces, bueno, salvo esas interrupciones, que fueron muchas por lesiones y por fricciones, el partido parecía que podía cambiar de mano completamente. Podía marcar un gol Ecuador de contragolpe, en alguna llegada México podía convertir, aunque daba la sensación de que estaba un poco endeble ese final, cuando el árbitro, realmente un gran árbitro, el guatemalteco, quiero resaltar esto, el guatemalteco Mario Escobar, cobró lo que tenía que cobrar, pero no solamente eso, sino que faltando un minuto de la larga, fíjense ustedes, un minuto para terminar lo que había dado de más, de descuento, vino un penal, supuestamente un penal de Ángel Torres a Memo Martínez. Memo Martínez, el delantero mexicano, había entrado en el segundo tiempo, desesperado Lozano por hacer cambios para agregar jugadores en ataque, a ver si de esa manera podía salvar un poco la clasificación. Este penal a nosotros nos había parecido que no había sido, y nos extrañó que Escobar, que había cobrado tan bien durante el partido, tan limpio, tan claro en sus fallos, fallara en este sentido al revés, ¿no? Se equivocara en favor de México en la última jugada del partido. Pero bueno, fue al VAR, fue llamado por el VAR, miró bien la jugada, se dio cuenta que Ángel Torres no le había hecho falta en ningún momento a Memo Martínez, entonces anuló ese fallo, y con esto la gran frustración de los mexicanos, ¿no? Que un poco eran locales allí, había muchos más mexicanos que ecuatorianos, estadio completamente lleno, algo que es un fenómeno de esta Copa América, porque los estadios aparecen siempre llenos, aparecen con muchísimo público, en partidos realmente fuertísimos, como fue este, que fue un mano a mano para decidir quién pasaba y quién se quedaba. Y hay que decir también algo en favor del técnico Sánchez Vaz. Hizo muy bien sobre el final el cambio cuando entraron Ángel Mena y Carlos Grueso, dos jugadores veteranos de la mitad de la cancha que conocen bien lo que es esta clase de partidos, y me parece que fue muy importante porque ellos dos administraron, o la idea fue administrar un poco más la pelota en la mitad de la cancha, no rifarla como estaba haciendo en los últimos minutos México, no dársela a México para que México volviera a la carga para tratar de marcar algún gol. Y entonces el partido fue ya de otra manera. Los últimos minutos trató de apaciguar esto. El equipo ecuatoriano lo logró a medias, inclusive, como dije, tuvo algún contragolpe para marcar algún gol, pero yo creo que más que nada lo que hay que analizar es qué le pasa a México, que de aquella potencia que fue en otro tiempo y que casi siempre llegaba a las fases finales, por lo menos a los octavos o los cuartos de final, octavos de mundial o cuartos en estas Copas América, ahora se queda en la fase de grupo. Realmente durísimo. El fútbol mexicano tendrá que analizar bien qué pasa, por qué tiene tan pocas figuras, por qué no dio la talla en este torneo. Le fue mal con Venezuela perdiendo el partido, no le pudo ganar a Ecuador. Realmente no le dio para más, así que este equipo mexicano se queda afuera. Repetimos entonces, con este resultado, Ecuador enfrenta a Argentina entonces en el partido del 4 de julio en Houston, y el 5 de julio entonces tendremos el Venezuela-Canadá. Atención con esto, el partido de Venezuela-Canadá en Arlington. Una cosa interesante para decir ya desde ahora mismo del Argentina-Ecuador. Ojo, porque Argentina le ganó con el equipo B a Perú, y el equipo A, es decir, el equipo titular, no juega desde hace una semana. Es decir, el equipo argentino va a llegar con un descanso de una semana sin haber jugado ningún partido. Mientras que el equipo ecuatoriano va a llegar frente a Argentina 4 días después de haber jugado un durísimo partido contra México de 100 minutos o más, habiendo resistido el embate pero físicamente agotado. Es decir, que Argentina ya saca una diferencia física importante para ese partido. ¿Será decisivo esto o no? Lo veremos en los próximos días cuando tengan que enfrentarse. Espero que les haya gustado este video. Les pido como siempre que pongan me gusta acá abajo, que lo compartan y no olviden de suscribirse. Hasta la próxima.